Como ustedes saben, estamos en el inicio del estudio de la carta a los romanos o de la epístola, como se dice hoy respecto de esta carta. Y justamente en esta lección vamos a comenzar a estudiar la epístola versículo por versículo, para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de esta palabra inspirada. Así es que si tú no te has incorporado todavía a algún estudio, yo te recomiendo que lo hagas, porque estoy seguro que en las 35 lecciones que nos faltan, seguro que Dios va a bendecir tu alma. Así es que te invito a que te incorpores cuanto antes a un estudio. No importa que ya empezamos, siempre hay manera de recibir la bendición del Señor a través de su palabra. Así es que pues vamos a comenzar con este primer pasaje que comprende 17 versículos, que es la lección del capítulo 1. Así es que acompáñame con una oración, inclina tu rostro y vamos a reconocer a nuestro Señor como el creador del cielo y de la tierra, el que nos ha hecho, el que nos hizo a su semejanza, el que nos hizo sus hijos debido a la obra que Él hizo, a la justicia que Él hizo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, porque no solo nos has dado la vida, sino nos has dado la vida eterna. Y tú nos buscaste y nos llamaste para ser santos, y nos llamaste para ser tus hijos, y nos llamaste para servirte. ¿Cómo no nos habremos de ocupar de ese evangelio que es para salvación por la fe en tu Hijo Jesucristo? Gracias, Señor, te damos. Te pedimos que tú gobiernes este tiempo, que tú nos guíes en tu palabra, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de ella, sino que seas tú el que estés hablando y no nosotros. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues esta carta empieza justamente hablándonos del autor, de los destinatarios, del saludo, del propósito que tiene Pablo de ir a la iglesia de Roma y sobre todo, y lo más importante, del propósito que quiere enseñarnos a través de esta escritura. Así es que nosotros primero tenemos que darnos cuenta quién era Pablo, porque si nos remontamos un poco a cuando él era llamado Saulo, nos damos cuenta que su vida giraba en torno al odio que sentía por los cristianos. Él pensaba que los cristianos estaban equivocados. Y su ser, dice la palabra de Dios, que respiraba el odio. Que él lo que quería era servir a Dios, pero resulta que ni siquiera lo conocía. Y justamente el cambio en su vida, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, es lo que cambia diametralmente a Pablo. Nada menos que el evangelio mismo predicado por el mismo Jesucristo directamente a Pablo. Y déjame decirte que a nosotros también Dios nos ha predicado el evangelio a través de su palabra. Y gracias damos a esas personas que se tomaron el tiempo y que fueron fieles al Señor para enseñarnos la Escritura, para mostrarnos lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo, después de que tiene ese encuentro con Jesucristo, cambia diametralmente. Vean cómo se presenta en el versículo 1. Él dice: ahora soy Pablo, ya no soy más Saulo de Tarso, ya no soy aquel que conocían. Así, esto es un ejemplo para nosotros. Cuando alguien te diga:
Te desconozco de cómo eras, gracias a Dios. Porque dice el apóstol Pedro que corríamos desenfrenadamente con aquellos que no conocían a Dios y que nosotros éramos así y que ahora nos avergonzamos de eso. Yo cuando escucho cristianos que se vanaglorian de lo que hacían antes, eso sí me da vergüenza. No, yo me tomaba tantas, no, yo más, no, yo me quedaba en el piso, yo terminaba en el torito. ¿De qué hablamos, hermanos? Dice el apóstol Pedro, no puedes hablar de tu pasado como si fuera algo glorioso, porque eso es negar la obra de Jesucristo. Pablo fue cambiado de tal manera que ya no era más Saulo. Pablo seguramente tenía familia. No sé si tenía papás o tenía hermanos o tenía tíos o primos o lo que ustedes quieran. Él cambió totalmente. La Biblia no registra que él haya regresado a vivir con su familia. A partir de que Ananías le impone las manos, a partir de ese momento ya no es más Saulo, ahora es Pablo. Y por eso se presenta así. Y ve con qué otras características se presenta: siervo de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha cambiado para ser su esclavo? Porque a Pablo sí lo cambió. Y cuando nosotros vemos la palabra esclavo, pareciera una palabra más. Pero déjame decirte que un esclavo en esta época del Imperio Romano ni siquiera era una persona, era una cosa. Había 3 tipos de arrendamientos que se daban en esa época. ¿Sí? Se arrendaban a las personas, se arrendaban servicios y se arrendaban cosas. Y los esclavos eran cosas. Ellos no podían decir, bueno, pues yo hoy voy a hacer. No, tú tienes que hacer lo que hace y dice tu amo. Entonces, cuando vemos que Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo, eso borra toda posibilidad de que, como dice en Romanos capítulo 6, que pueda poner sus miembros para pecado, sino ahora para justicia, en todos los ámbitos. En segundo lugar, no solo se presenta como esclavo, sino se presenta como apartado para el evangelio. Fíjate, fue llamado a ser apóstol, pero específicamente enviado, apartado para el evangelio de Dios. Nosotros no podemos ser lo que somos si Dios no nos llama. Y no todos acuden al llamado de Dios. Esta palabra, si tú la ves, se repite, como lo vamos a ver más adelante, varias veces. Porque el creyente tiene que ser llamado a ser santo, llamado a ser enviado, llamado a servir. Por eso él dice, yo fui llamado a ser apóstol, enviado y apartado para el evangelio de Dios. Y él sí entendió bien a bien lo que era ser apartado. Conocí un hermano, abogado por cierto, que llegó a ser pastor en una iglesia. Y cuando Dios lo llamó, pues él era un abogado que andaba en los tribunales, trabajaba en una empresa paraestatal, y un buen día llegó a su casa, tomó el título que tenía en un marco de abogado y le puso abajo, para la gloria de Dios, y no se dedicó más a la abogacía. Se dedicó al servicio a Dios. Así lo hizo Pablo. Pablo dejó absolutamente todo porque reconoció que fue llamado y que fue apartado. Pero apartado en el sentido de
predicar el evangelio de Dios. Fíjate que la palabra fariseo, ¿sabes que también quiere decir apartado? Pero es otra palabra distinta a la que se usa aquí. Y los fariseos también eran apartados, pero ellos eran los que se apartaban porque consideraban que ellos eran diferentes a las demás personas. Ellos eran los únicos dignos de que Dios los pudiera voltear a ver. Ese no es el tipo de apartamiento al que estamos llamados. El apartamiento es verdaderamente un arrepentimiento con cambio de dirección, metanoia, de 180 grados. Y fíjate, él dice que fue apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y nosotros vemos desde Moisés, que en algún sentido es profeta, ¿sí?, cómo el evangelio es presentado en el libro de Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, y seguimos. En todos los libros de la Biblia tú encuentras al Mesías prometido. Ellos debieron haber reconocido que Jesucristo venía, como ahora nosotros pensamos que Jesucristo regresa. Y dice que él había prometido ese evangelio en la Biblia, ese evangelio que giraba en torno de, dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de entre los muertos. El evangelio que no incluye a Jesucristo no es evangelio. Si tú te quedas nada más en que Jesucristo se presentó aquí en la tierra como hombre, siendo 100% hombre como dice la Escritura, y 100% Dios como dice la Escritura, si tú te quedas nada más en eso, no tienes el evangelio. Incluso si tú te quedas nada más en la cruz, no tienes el evangelio completo. Porque el evangelio completo, fíjate, es la obra de Dios, como nos dice aquí, dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que Dios envió a su Hijo hecho carne, hecho hombre como tú y como yo, que incluso tenía un linaje que nació como cualquier otro hombre. Pero no se quedó ahí, sino que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Dice la Escritura, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo mi complacencia. Así es que Jesucristo, que fue presentado a nosotros, fue presentado hecho carne y padeció en la carne, pero no se quedó ahí, sino que después de haber sido sepultado, resucitó, porque fue declarado Hijo de Dios con poder, con el único poder que reside en Dios, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo nació, vivió entre nosotros, anduvo entre nosotros, fue crucificado, fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo en este momento Jesucristo? Completando su obra, intercediendo por ti y por mí. Porque Él quiere que lleguemos a su presencia como dignos, con la fe que se demuestra creyendo
en la resurrección de los muertos. Porque si Cristo no resucitó, dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, nuestra fe es vana. Cuando nosotros nos dicen, ¿y quién es Jesucristo para ti? Bueno, no nada más es un hombre, porque vino en carne y sangre, sino es Dios. Ustedes saben que hay algunas, no sé si llamarles versiones de la Biblia, que usan algunas personas, en donde en Primera de Juan no dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, sino termina diciendo, y el verbo era hijo de Dios. Y eso es alterar la escritura. La Biblia declara con todo énfasis que Cristo es Dios. Quiero que me acompañes, deja ahí un separador, y ahí mismo en esa epístola, quiero que me acompañes al capítulo 9. Cuando Pablo empieza a hablar de su pueblo, de los israelitas, y dice desde el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que va a decir Pablo no es resultado de su opinión. Pablo no daba opiniones. Pablo exponía la Escritura, el Antiguo Testamento. Lo que decía era acorde a las Escrituras. Por eso con toda seguridad dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que preguntarnos cuando hacemos afirmaciones, ¿y eso te lo dijo el Espíritu Santo? ¿O quién te lo dijo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, escucha esto, según la carne vino Cristo. ¿Y qué dice enseguida? El cual es Dios. Nosotros tenemos la certeza de que Cristo es Dios porque la Escritura declara que Cristo es Dios. No nada más el Hijo de Dios, no nada más Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Regresemos a Romanos 1. Y después de que declara que Cristo es 100% hombre, no es 50% hombre y 50% Dios, es 100% hombre y 100% Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ese llamado que recibió Pablo no se lo dio ningún comité, no se lo dio ningún consejo, se lo dio Dios mismo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. No estoy negando la intervención de los hombres cuando hacen el llamado. Hechos 13 nos muestra cómo Dios permite que se llame a personas para dedicarse a la obra de Dios. Pero Pablo recibió la gracia y el apostolado. Dios pudo haber terminado con la vida de Pablo cuando tuvieron un encuentro. Pero Pablo hizo las preguntas correctas. 2 preguntas hizo Pablo. ¿Te acuerdas? Allá en Hechos 9. Primero, quería la revelación de Dios. Señor, ¿quién eres tú? Y fíjate cómo le llamó. Señor, ¿quién eres tú? Pero no es suficiente que nosotros le digamos Señor, Señor, como vemos la referencia allá en Mateo 7:23. Sino que él quería verdaderamente conocer a Dios. Esa pregunta lo llevaba a conocer a Dios y recibió la gracia, pero después recibió el apostolado porque hizo la pregunta correcta. La segunda pregunta,
¿qué quieres que yo haga? Un verdadero creyente entiende que es llamado como siervo, como apóstol, que es apartado y está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda. Y en ese brevísimo conocimiento derivado de la influencia del Espíritu Santo en Pablo, porque muchos piensan que nada más el Espíritu Santo trabaja en nosotros, porque decimos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y a poco en el mundo no trabaja? ¿Y a poco con los inconversos no trabaja? ¿O quién los convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Quién es el que hace la obra? Entonces él recibió la gracia y pudo preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Quién es el que me está compartiendo el evangelio? El Espíritu Santo, que es Dios. Y el apostolado, el llamado, ¿pero para qué? Para la obediencia. El llamado que se hace no es para que andamos diciendo: pues yo sí soy cristiano, y mi familia es cristiana, y uy, qué sello tan importante tenemos. No es para eso, hermanos. El llamado, la manifestación de la gracia y ese llamado son para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, el compromiso de ir a compartir el evangelio. Dice allá en Romanos capítulo 6, y gracias a Dios que recibiste esta forma de doctrina. Otras versiones dicen que aceptaste esta forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? La salvación por fe. ¿Para qué? Para obediencia. Si tú lees en la Reina Valera 60, el capítulo 2 de Hebreos, vas a ver que 2 veces se repita la palabra obediencia. ¿Y sabes qué palabra es? Pistis, fe. Porque la fe, como dice el apóstol Santiago, sin obras es muerta. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Fíjate, el apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu de Dios, sin él conocer la iglesia de Roma, él no dijo: por sus frutos lo conoceréis. Que quien a veces veo que usa esa expresión no se da cuenta del contexto en que está y lo aplica de manera liberal. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo lo sabían? Por la gracia y el apostolado. Porque la gracia que él recibió también seguramente la recibieron ellos. Y otra vez la palabra, llamados a ser de Jesucristo. Yo no sería creyente si Dios no me hubiera llamado. Así es que ningún mérito tengo. ¿Sí? Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, otra vez, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, que no conocía a la iglesia de Roma, finalmente llegó a Roma, pero no conoció Roma. ¿Por qué? Porque si tú lees el último capítulo del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta cómo llegó a Roma. Ya iba llegando a Roma y unos kilómetros antes llegan los judíos a recibirlo.
Judíos, acuérdate que la iglesia, según los historiadores, dicen que seguramente se fundó porque en el Pentecostés del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que estaban escuchando medos, persas y de otras naciones, entre ellos romanos. Y seguramente esos romanos eran judíos, porque si no, ¿qué hacían en Pentecostés? Y además el capítulo 2 de Hechos lo dice, porque iban a las fiestas de donde quiera. Si tú ves en un mapa Roma y Jerusalén, no está por Iztapalapa, está bastante lejos y por tierra era imposible el camino. Quizá podrían ahí llegar por Estambul y seguir todo Turquía, pero no, ese camino era de meses, quizá hasta 5 meses. No, tenían que ir en barco, en donde podían hacer unas 4 semanas. ¿Sí? Se subían a su crucero, no soy representante de cruceros, y se iban ahí. Y llegaban a Jerusalén y se regresaban de donde habían llegado. Y fueron a Roma y ellos compartieron el evangelio. Y se fundó la iglesia. Y la iglesia estaba mezclada entre judíos y gentiles. Ser cristiano en esa época en Roma no era nada sencillo. Una vez invité a unos hermanos creyentes que son creyentes de 50 años de fe y llegaron aquí y se maravillaron y me dijeron, qué cómodos están. Qué cómodos están. Y nosotros no estamos llamados a estar cómodos. A Pablo no se le llamó a la comodidad. Claro, damos gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí. Es más, cuando nosotros planteamos hace ya muchos años al consejo que queríamos abrir la obra aquí, porque en la casa ya no cabíamos, porque eran 60 los que se reunían, nos dijeron, ¿y estás seguro que hay? Sí. Dios nos ha mostrado que es ahí. Y aquí estamos. Después de 28 años. ¿Sí? Pero no nos debemos acomodar o acostumbrar a esta comodidad, sino decir, soy siervo de Jesucristo, soy llamado a predicar el evangelio, soy llamado a salir a las naciones y a predicar a Jesucristo hombre, a Jesucristo Dios, que murió por nosotros en la cruz, que fue sepultado, resucitó y vive. Cuando el capítulo 15 de Primera de Corintios dice que se apareció a unos y se apareció a otros y luego se apareció a otros y a 500 y a Pablo, en realidad lo que está diciendo y lo que nos está transmitiendo es, Él vive. Y eso para nosotros es justamente esto que acabamos de leer, ¿verdad? Por eso Pablo le escribe a los que están en Roma. Él está seguro que son amados de Dios. Dice Gálatas que habiendo conocido a Dios, o mejor aún, siendo conocidos de Dios, porque eso es lo que nos importa, que Dios nos conozca, que Dios nos identifique como sus hijos. Porque podemos decir que conocemos mucho de Dios, pero a lo mejor Él no nos conoce. Dice llamados a ser santos, apartados en otro sentido. Aquí es otra palabra, agios. Sed santo como vuestro Padre es santo. Gracia y paz a vosotros, no de parte de Pablo. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo estaba bien seguro
lo que compartía. ¿Tú no ves aquí, en todo esto que hemos leído, ninguna palabra que no tenga base escritural? A partir del versículo 8, ve cómo les comienza a decir a la iglesia de Roma que no conocía y que Dios la había cuidado hasta que llegara Pablo, aunque no llegó propiamente a la ciudad, sino que llegó a una casa dentro de la ciudad, en donde le pusieron un soldado, porque era ciudadano romano. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 28 que podía recibir a cualquiera, pero él no podía salir de la casa, estaba preso. Y él estuvo compartiendo el evangelio, a pesar de que los judíos que lo fueron a recibir, no precisamente lo recibieron de la mejor manera. Y por eso dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, él estaba seguro de que había ahí una iglesia. No, pero yo no la fundé. La obra de Dios es ilimitada. Nosotros somos finitos. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Obviamente todo el mundo de esa época, que era el Imperio Romano. Y en donde les decía, no era fácil ser creyente. Nerón no fue muy condescendiente con los creyentes, pero Dios usó a Nerón para conservar su iglesia. Porque hubo un momento en que Nerón, a través de un edicto, dijo, todos los judíos tienen que salir de Roma. ¿Y sabes quiénes se quedaron en la iglesia de Roma? Gentiles. Y es muy importante que tú tengas presente que estar en Roma como creyente no era una situación fácil. No había espacio para la comodidad. No podía salir ahí al eje central y Madero y con un micrófono poner a decir, Cristo te ama. No podías. De los cristianos se burlaban, los amenazaban, los intimidaban. No era fácil ser creyente. Y había una iglesia con gentiles ahí en Roma, lo cual te muestra la obra que hace el Señor. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Les reitera, yo soy siervo, yo soy apóstol, yo estoy apartado para compartir el evangelio de Jesucristo, que vino a esta tierra como hombre, pero que es Dios por declaración de poder del mismo Señor. ¿Quién podría poner como testigo a Dios mismo de que comparte el evangelio, de que cumple con su apostolado? Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. No está sirviendo en lo que él quiere, sino se centra y no se aparta del evangelio. En el evangelio. Y para nosotros no debería de haber otra cosa distinta como no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando va a Galacia y dice, estoy verdaderamente sorprendido de que tan pronto te hayas apartado del evangelio, como si hubiera otro evangelio, y no hay otro evangelio. Me he encontrado casos de mensajes que he escuchado en donde percibo que la persona que da el mensaje
ni siquiera entiende el evangelio, tal cual. Es inaudito, pero se da. Por eso nosotros estamos esforzados porque tú conozcas la palabra de Dios, no lo que pensamos nosotros. La palabra de Dios y no apartarnos de la palabra de Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No importa que no conociera la iglesia. Señora, ya tienes creyentes, son mis hermanos. Señora, ya hay una iglesia que te adora, que te alaba, que escucha tu palabra, que quiere hacer tu voluntad. Son mis hermanos y oro por ellos, porque no están en situación precisamente muy cómoda. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él quería estar con los romanos, pero no para platicarles no sé de qué cosas. Pero a mí me da tristeza. Y yo por eso siempre les digo, ¿hay una reunión donde hay cristianos? Tiene que haber, cuando menos, la palabra y oración. Porque si no, ¿para qué nos reunimos? Y él quería reunirse, dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo sabía que tenía dones y quería comunicar esos dones a estos hermanos para que ellos, si había algo que no comprendieran de la fe cristiana, fueran confirmados en ello. Porque cuando la iglesia nace, como por ejemplo cuando Pablo visita a unos creyentes, que eran creyentes, y que les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído de eso. ¿Y que por eso no eran creyentes? Sí lo eran, pero no debemos confundirnos. En el proceso de creación, Dios quiso que el Espíritu Santo fuera recibido con posterioridad a la declaración de fe. Solo en ese tiempo. Porque ya ahora es simultáneo. ¿Y por qué quiso Dios que fuera de esa manera? Porque era una forma de confirmar y decirle a la gente, también son cristianos. Porque tú imagínate que en Pentecostés, ahí hay judíos cristianos de todos lados y se van, y de repente en Samaria surgen cristianos. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera utilizado esta teoría que se conoce entre los teólogos como la teoría subsecuente, en donde primero creen y luego reciben el Espíritu Santo? Dicen, ¿cómo? Entonces, y ahora tomamos eso como doctrina y viene alguien y nos dice, oye, ¿y que aquí no hay imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo? ¿O no te avientan para que te caigas y recibas el Espíritu? No. Aquí predicamos la palabra. Me dicen algunos hermanos para fundar eso, Luis, es que yo creo en la palabra de tapa a tapa. Sí, pero no es suficiente. Tienes que creer en la palabra de tapa a tapa, pero entender la palabra de tapa a tapa, no lo que tú crees. ¿Sí? Hoy, dice en Efesios capítulo 13, que habiendo escuchado la palabra del Señor, recibimos el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Entonces Pablo quería ir concretamente para compartirles un don espiritual a fin de que fueran confirmados. Yo no sé de qué pudo haberles hablado Pablo, pero tenía mucho que comunicarles. Esto es para ser
mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. ¿Qué confort es que tú vayas a otro lado y que escuches hablar de la misma fe? Déjame decirte que un día que andaba en otro lado y a mi esposa a mí nos llegó el domingo y dijimos, vamos a buscar una iglesia para tener cuando menos nuestro servicio. Y llegamos a una iglesia que eran 12 personas, pero igualito que nuestro servicio. Llegamos, oraron, nos dieron la bienvenida, ¿sí? Alguien dio un devocional, alabamos, el pastor comunicó Juan 9, ¿sí? Ven y ve, terminó, alabanza, oración y despedida. ¡Qué maravilla! Esa vez nuestra fe fue confirmada. En cualquier lugar, como dice Pablo, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En Ucrania hay iglesias cristianas. En donde tú quieras hay iglesias cristianas. Y cuando sabemos que hay otros cristianos que tenemos en común muchas cosas, somos confortados. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? Vamos a Efesios. Deja un separador ahí y ve a Efesios en el capítulo 4, desde el versículo 3. ¿Qué tenemos en común? Y me gozo de veras cuando veo hermanos en otros lugares que están obedeciendo el evangelio. Versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. Solícitos, prestos, acomedidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, no de Pablo. Gracia y paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué tenemos en común? Versículo 4, un cuerpo. Hay la iglesia visible y la iglesia invisible. Aquí se está refiriendo a la iglesia invisible, formada por todos los creyentes en todos los lugares, en todas las épocas, y todos son creyentes. Porque la iglesia visible es lo que nosotros conocemos como la iglesia local, en donde no todos son creyentes, nos dice la Escritura. Porque no es suficiente que me diga Señor, Señor. Porque en medio del trigo va a haber cizaña. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuerpo, espíritu y esperanza. Eso tenemos en común. Pero no nada más eso. Un Señor, versículo 5, una fe, un bautizo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, cuando Pablo les dice, voy allá para comunicarles algún don espiritual, porque quiero que seamos confortados mutuamente por la fe que es común a vosotros y a mí. No se creía distinto, a pesar de que era Pablo, a quien en algún tiempo le llamaron el León de Dios, Taylor Carwell. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Él sabía que ahí se iba a encontrar gentiles.
a los cuales algunos judíos les habían compartido la fe. Y él se había mostrado solícito de ir a la iglesia de Roma. Pero Dios tenía otros planes. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer la voluntad de Dios. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice? Soy deudor. Fíjate, es esclavo, apóstol, apartado, pero él se considera deudor de todos los creyentes y de los no creyentes. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Era deudor de Dios y por eso compartía el evangelio. Pero era deudor también de los hermanos y por eso compartía el evangelio. Y era también deudor de los inconversos y por eso compartía el evangelio. Porque cuando habla Pablo de la salvación, habla en los 3 tiempos del evangelio: el pasado, la justificación; el presente, la santificación; el futuro, la glorificación. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cómo que anunciar el evangelio? Ellos eran creyentes. Ve lo que dicen los 2 últimos versículos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Fíjate lo que les dice a la iglesia de Roma. Porque muchos de ellos vivían con miedo incluso. Y Pablo nos habla también a nosotros, para que no nos avergoncemos del evangelio. Primero porque somos esclavos de Dios y tenemos la obligación de compartirlo. Oye, pero yo no sé, diría Moisés, yo no sé qué decir. Y Dios te va a guiar a través del Espíritu Santo. Porque Dios no nada más usa a ciertas personas, usa a todo mundo. La gran comisión que nosotros vemos en la Escritura es para todo mundo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Y ve lo que dice desde el versículo 17. Pues no me envió Cristo, estoy en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros adelantamos, anteponemos la sabiduría del hombre a la sabiduría de Dios, el que está hablando es la carne. No, mi sabiduría no importa. Importa la sabiduría de Dios. Porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esa puede ser la respuesta. Pues no entendemos qué nos están compartiendo. Porque lo que importa, dice, primero, yo no me avergüenzo del evangelio,
porque es mi obligación en cualquier circunstancia. No importa si me dan un portazo, no importa si se burlan de mí como allá en Hechos 17 de Pablo, porque no me avergüenzo, porque no soy yo el que está llevando el evangelio. Es Dios y el Espíritu Santo a través mío, porque es poder de Dios. Porque el que cambia a las personas no soy yo, no eres tú. Dios te usa como instrumento y usó como instrumentos aún hasta inconversos para que conocieran a Dios. Nadie de nosotros puede hacer nada por sí mismo. Dice allá en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros, que estáis habituados a hacer el mal, ¿cómo vas a hacer el bien? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Y nosotros no tenemos que hacerlo. Vemos a alguien, le compartimos, no importa lo que sea. A mí me compartieron y yo había leído la Biblia y yo podía debatir, claro, en la ignorancia de la carne. Pero yo no podía hacer absolutamente nada. El único que puede cambiar al hombre es Dios. Dice el apóstol Pedro que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo y el perro a su vómito. ¿Por qué? Porque necesita dejar de ser perro, porque necesita dejar de ser perro, cambiar su naturaleza. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Y cómo lo hace? Con su poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, ese que es poder de Dios, la justicia de Dios es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Haber dicho, voy a mandar a mi hijo, hecho hombre, para que todo aquel que en él cree tenga salvación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero también para fe. No nada más para que recibamos a Cristo y seamos salvos, sino para que seamos salvos progresivamente. ¿Te acuerdas de la salvación presente? Santificación. Porque es por fe y para fe. Y ve cómo remata, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sacó Pablo eso? De Habacuc. Él predicaba la palabra de Dios, no su opinión. Él conocía las escrituras y él exponía las escrituras. Porque era esclavo, porque era apóstol, porque era apartado, pero lo más importante, porque él se consideraba deudor de todos. Despidámonos en oración. Señor bendito, pues te reconocemos que tu justicia es invaluable. Si tú no hubieras hecho esa obra, simplemente todos estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que tú mandaste a tu Hijo para que tuviéramos la posibilidad de reconocerlo, de recibirlo, de creer en Él. Por tu pura gracia y misericordia. Porque dice tu palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no de ninguno de nosotros, sino porque tú en tu pura gracia hiciste tu justicia, nos justificaste y aún estando perdidos, siendo débiles, siendo tus enemigos,
nos diste la fe. Así es que, Señor, ningún mérito tengo. Así es que, Señor, enséñame a no avergonzarme del Evangelio. Enséñame a entender el llamado a ese apostolado que tú has puesto en mí. Enséñame que me has apartado para el Evangelio. Y sobre todo, enséñame que soy deudor tuyo y de todos los hombres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.